Hola, hola personitas lindas, yo soy Dani y me alegra mucho tenerlos otra vez en este lindo espacio. Yo sé que han pasado muchos días, incluso muchos meses de que no nos habíamos saludado, pero déjenme decirles que esta es la señal de un nuevo retorno y de una nueva temporada del podcast de Souls Connection. Muchas gracias también a todas las personas que también estuvieron pendientes de mí y todo este proceso en el que pues básicamente nos tomamos un descanso, pero como podrán ver el día de hoy tenemos un tema súper interesante que trata y relata sobre el sentido de la vida, que es un tema bastante complejo muchas veces y básicamente cada quien tiene un porqué para vivir y hallará casi siempre cómo hacerlo, y el sentido de nuestra vida es ayudar a encontrar a otros el significado de la suya. Entonces, básicamente, podríamos hablar que el ser humano posee una motivación para encontrar un sentido a su vida, y la voluntad es la actitud de decidir y ordenar la propia conducta, y es el motor y la fuerza primaria con la que se emprende la vida. Entonces, cada uno busca un sentido o significado. Cuando no lo vemos, nos sentimos vacíos o básicamente agobiados. Y es algo que si se pierde, se vive ante una situación de vacío existencial que engendra básicamente enfermedades psíquicas y físicas. Recordemos de que hemos platicado en situaciones anteriores que siempre todo esto va amarrado en el sentido de que si algo nos está afectando psicológicamente, puede ser muy probable que también nos afecte de una manera física. Y entonces podríamos decir que no existe un sentido para todos, y básicamente el sentido de la vida es totalmente subjetivo y remite a la finalidad a él para que dé algo, vinculado con la casualidad podría ser. Entonces, dado por la suma de cada uno de los actos individuales, responde básicamente preguntas en donde nosotros nos formulamos la vida, y cada situación es una respuesta específica y acciones distintas. Entonces, los seres humanos necesitamos preocuparnos por dar sentido a nuestras vidas. Cada uno imprime el que selecciona para sí mismo, y el sentido existe y cada uno tenemos que descubrirlo. Como bien sabemos, el sentido de vida no solo es personal, sino que básicamente cada quien puede tener una percepción diferente de lo que es un sentido de vida, y cada momento y cada día es único y irrepetible. Entonces podemos hacer algunas cosas de manera repetida, pero todo es diferente porque nosotros somos diferentes día con día, y puede darse en función de un proyecto de vida donde identifico de dónde vengo y a dónde quiero llegar, y es una actitud ante el futuro que quiero construir basada en el presente, y es única y insustituible. Entonces, ¿cómo tiene sentido? Por el conjunto de decisiones que se han tomado a lo largo de nuestra existencia. La conciencia del ser humano es la que intuye el sentido escondido en una situación, y en los valores son universales. Entonces, básicamente hay que tener en cuenta un montón de factores para poder nosotros darle un sentido a nuestra vida. Y resulta ser pues muy gratificante y hasta sencillo decirle a la vida sí, hasta sentir que tenés un propósito de vida cuando las circunstancias favorecen, cuando logramos nuestros sueños, cuando el cielo está despejado y brilla una luz en nuestro alrededor. Entonces pensemos por un momento que estás en media Segunda Guerra Mundial en un campo de concentración nazi donde solo te dan una taza de sopa más un trozo de pan como alimento una vez al día. Además es un invierno de 30 grados bajo cero, sin calefacción y literalmente en los huesos por la desnutrición, donde cada día debes buscar fuerzas de donde no tenés para hacer trabajos forzados, y al mínimo signo de agotamiento te pueden enviar a las cámaras de gas donde serías ejecutado, y estás dentro de un grupo de 39 personas condenadas a morir en cualquier momento, con posibilidades casi nulas de poder evitarlo. Entonces, ¿serías capaz de salirte del grupo y pararte enfrente a todos a dar un discurso de motivación, un discurso alentador para tus compañeros? Y en ese caso, ¿qué les dirías? Entonces, básicamente esto hace alusión a un texto que había leído hace mucho tiempo, que había sido sobre el discurso de Viktor Frankl, que básicamente él hace alusión que es evidente que tenemos pocas posibilidades de vivir, pero ningún poder sobre la tierra podrá arrancarnos lo que ya hemos vivido. Y básicamente es muy cierto. Entonces, podríamos decir que también el dolor puede ser un elemento bastante elemental dentro de la naturaleza humana, y básicamente acá es donde entra bastante controversia entre lo que es el sentido individual de la vida.
Y entonces podríamos decir que el sentido de la vida es la manera en la que vemos el mundo, cómo queremos vivir y cuáles son las razones por las que cada día damos el máximo de nosotros mismos. Y esto lo logramos definir cada uno a través de diversas emociones encontradas en momentos que pasamos en nuestra vida. Entonces, básicamente darle este sentido a la vida nos ayuda a mantenernos alegres, activos y sin muchas preocupaciones en cada uno de nuestros días. Y es por esto que este tema toma gran importancia, ya que evita que muchas personas se depriman o pierdan las ganas de seguir viviendo. Y de hecho en muchas religiones se menciona el verdadero sentido de nuestras vidas, se basa en amar y adorar a un Dios, buscando el cumplir el propósito que tiene para nosotros en la tierra. Religiones como el cristianismo, judaísmo, entre otras, son las que aplican este tipo de creencias. Entonces, ¿cómo puedo yo encontrar el sentido de la vida? Pues el sentido de la vida no es algo que puedes comprar o buscar en algún lugar. De forma completamente individual, pensás y recapacitas en qué es lo que te hace feliz, lo que logra que cada día te levantes y vivas como lo venís haciendo todos estos años. Incluso cuando encontramos dicho sentido a nuestra existencia, es posible que demos cambios bruscos en nuestra forma de vivir para vivir con convicciones que nos lleven a estar satisfechos con nosotros mismos. Entonces, básicamente, ¿qué podría hacer y qué consejos podría darles yo para que puedan conseguir el sentido a su vida? Algo que creo que es muy elemental y he aprendido pues en los últimos meses es de que básicamente nosotros tenemos que marcar metas y objetivos claros para nosotros tener esa motivación de encontrarle el sentido a la vida. Siento de que el tener metas bien marcadas y objetivos claros nos da un camino bastante claro de dónde queremos dirigirnos nosotros con nuestra vida. Entonces también podríamos decir que deberíamos de dejar de dudar en hacer las cosas, solo hay que empezarlo. Y básicamente a veces cuando nosotros estamos haciendo algo o tenemos muchos sueños o estamos tratando de cumplir una meta y básicamente las cosas empiezan a salir mal o no van saliendo como nosotros planeamos, lo único que tenemos que hacer es levantarnos y volver a empezar. O sea, tenemos que estar conscientes que eso es parte de la vida. Y básicamente también es bueno conocer cosas nuevas que nos atraigan, ya sea música, películas, libros o otro tipo de hobby que nos pueda aportar algún tipo de felicidad. Y también otra cosa que es muy importante, siento yo, que vivir cada momento como si fuera el último, porque la vida solo es una, no hablándolo del lado del libertinaje, sino del lado de ser grato con todo lo que tenemos cada día. Y también es muy importante vivir en el presente para evitar tener estos pensamientos negativos. Entonces, básicamente siento que el sentido de la vida cada quien se lo da a su propia vida, pero esto es muy importante mantenerlo para nosotros mantener esa motivación de vivir día con día. Creo que es muchas veces difícil porque ustedes saben que es bastante fácil decirlo, pero poco a poco siento que la gratitud también es un gran valor que nos ayuda a darle sentido a nuestra vida, porque nosotros tenemos que estar siempre muy agradecidos por lo que tenemos hoy en día en nuestra vida. Y también, como les he mencionado anteriores veces, siento de que también si hay cosas que suceden y que no son como nosotros esperamos o tal vez nos llega a lastimar por un momento o nos da tristeza por un momento porque no esperábamos que fuera así, incluso por esas experiencias debemos de ser gratos porque uno pues no sabe qué es lo que le tiene preparado la vida a uno y siempre hay que tener los brazos abiertos a lo que Dios nos va a poner en el camino también. Entonces siento que es muy elemental también la gratitud y dar las gracias todos los días por lo que podemos tener hoy en día. Recordemos que también es importante recalcar que la existencia es personal y nadie puede decidir por nosotros, a menos que esa fuera nuestra voluntad. Y básicamente el autoconocimiento nos va a permitir identificar nuestras posibilidades y limitaciones. Entonces conocernos nos permite situarnos en el lugar que ocupamos en el mundo y habitarlo. Y el concepto que tenemos también nos ayuda mucho a superarnos a nosotros mismos, lo que nos elige, básicamente nosotros lo elegimos y nuestras elecciones nos van formando, no solo algo dado nos hacemos. El mejor ejemplo nos lo da la educación, que es la base para adquirir una cultura, incluso para cambiarla. Y no se trata solo de sobrevivir, sino de pensar y considerar que se puede vivir de otro modo. El ser humano es el único ser vivo que equivoca porque no sabe, porque no viene con instrucciones integradas de cómo ser y cómo vivir. Por eso en el error está el aprendizaje y en el aprendizaje está el hacernos personas. Entonces, que la vida tenga sentido se puede entender como una finalidad o un objetivo y conducir a la vida hacia ello. Preguntar por el sentido de la vida también nos puede conducir a cuestionar si hay un destino como el que condena
básicamente a Sísifo a subir una piedra eternamente para que eternamente vuelva a caer y regresar al inicio. Aún así, es posible resistirse a aceptar ese destino de modo de gozo, lo que por elección se puede hacer como lo que no es posible evadir. Y si pensamos en que hay un sentido y solo se trata de buscarlo, nuestra elección puede estar en la forma de hacer esa búsqueda y cómo adueñarnos de ese sentido, de darle rumbo o dirección a nuestras vidas. Si todo ya estuviera determinado, entonces ¿cómo sería el mejor modo de asumirlo? Entonces el sentido de la vida, en resumen, es una búsqueda y tarea personal y trata de encontrar una trascendencia del lugar y de lo que somos, reconociendo la permanencia y la finitud. Puede relacionarse con el fundamento de la felicidad y es tanto es la realización de los objetivos de ser, y esta búsqueda nos lleva a cuestionar la vida en por qué vivir y cómo vivir, y dar un sentido a la vida es darle dirección para mí. Saber a dónde ir, pero debe provenir de una causa externa, es colectiva o particular. Recordemos de que esto depende demasiado de nosotros y como yo les decía, básicamente este es un proceso existencial personal. Entonces, cada quien va a tener un diferente propósito en la vida y también cada quien va a tener inspiraciones diferentes. Pero bueno, esto ha sido todo por este episodio. Espero y estén muy bien. No olviden suscribirse a mi YouTube y también buscarme en redes sociales como Instagram como thesoulsconnection.podcast. Espero verlos muy pronto y esto ha sido todo. Chau, chau.